Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las razones trigonométricas para ángulos especiales. Le llamamos ángulos especiales específicamente a los ángulos de 30, 45 y 60 grados. Estos ángulos son los que podemos encontrar en las escuadras que utilizamos para realizar dibujos, los juegos geométricos que hemos utilizado desde pequeños manejan escuadras, ya sea una escuadra que tenga un ángulo de, aparte del ángulo de 90, obviamente, un ángulo de 60 y un ángulo de 30 grados, o bien una escuadra que tiene, además del ángulo de 90 grados, dos ángulos de 45. Seguramente las recuerdan y abordamos este tema porque de pronto pudiera ser que nos encontremos con algún problema de resolución de triángulos rectángulos donde los ángulos de ese triángulo tengan estas medidas. Por ejemplo, un triángulo que tenga dos ángulos de 45 o un triángulo que tenga un ángulo de 30 y un ángulo de 60 grados. Y entonces, si no tenemos una calculadora a la mano para determinar la función trigonométrica, seno, coseno o tangente de estos ángulos, ni tampoco pudiera ser que no tengamos tampoco una tabla matemática donde vienen esos valores muy aproximados. No es necesario y no nos vamos a detener por eso. Podemos determinar las funciones, las razones trigonométricas de estos ángulos sin necesidad de una calculadora o de una tabla matemática. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a partir, por ejemplo, de dos figuras elementales. ¿Qué pasa si a partir de un cuadrado, ya saben ustedes que tenemos aquí todos sus lados iguales, le voy a poner X, ¿ok? Pero si a este cuadrado le trazamos una diagonal, vean cómo se forman dos triángulos rectángulos. Inicialmente teníamos cuatro ángulos de 90 grados, pero cuando trazo una diagonal, estos ángulos se dividen en ángulos de 45 grados cada uno. ¿Sí? Estos ángulos quedan en ángulos de 45 y acá quedan ángulos de 90. Entonces, si me voy a deshacer de este triángulo superior y me voy a quedar únicamente con uno de ellos. Y aquí tenemos, en este triángulo, tenemos un ángulo de 90 y tenemos dos ángulos de 45. Nos damos cuenta que se trata de un triángulo isósceles también, porque tiene dos lados iguales. Bien, a estos lados, ahorita vamos a determinar qué valor conviene darle, qué valor nos conviene asignarle a estos lados para que las razones trigonométricas nos queden de manera más simplificada. Bien, utilizando Pitágoras podemos determinar cuánto mide la hipotenusa. Recuerden que por Pitágoras la hipotenusa es el cuadrado del la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, el cuadrado de x sería x cuadrada más el cuadrado de x cuadrada, y entonces me queda raíz cuadrada de 2x cuadrada, ¿ok? Por lo tanto, esto me queda igual a x por raíz de 2. Este lado, si estos miden x y este mide x, la hipotenusa mide x por raíz de 2. ¿Qué valor nos conviene asignarle a la x? Pues si a la x le asignamos el valor de 1, ¿sí? Que x valga 1, ¿qué pasa? X vale 1 acá y entonces la hipotenusa vale 1 por raíz de 2, pues vale únicamente raíz de 2. Y así ya tenemos los tres lados de la manera más cómoda, ¿sí? Las cantidades menores posibles. Bien,
Ahora, si ya tengo los tres lados, pues puedo determinar las razones trigonométricas para cualquiera de estos ángulos. Por ejemplo, vamos a empezar. ¿Cómo sería? Vamos a quitar esta parte. ¿Cómo sería aquí la función seno? Obviamente de 45 grados. Puedo tomar como referencia este ángulo superior o este de la base. Los dos son de 45 grados. ¿Cómo sería la función seno? Pues recuerden que seno, según SOHCAHTOA, recuerden que seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, si tomo, por ejemplo, este ángulo de 45, el opuesto es igual a 1. Entonces, cateto opuesto, 1. Entre la hipotenusa, y la hipotenusa vale raíz de 2. ¿Ok? Y ya tenemos lo que vale seno de 45. Seno de 45 es 1 entre raíz de 2. ¿Okay? Ya tenemos ese valor. No ocupamos ni calculadora ni tablas matemáticas para determinarlo. ¿Cómo será la función coseno de 45? ¿Cómo será la razón? Coseno de 45. Pues checamos acá, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, para este mismo ángulo, el cateto adyacente ahora es este cateto, que también vale 1, igual. Entonces es 1 entre hipotenusa, que vale raíz de 2. Y observen cómo seno de 45 y coseno de 45 son exactamente el mismo valor. Ahora, ¿cómo sería la tangente de 45 grados? Pues la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, de este ángulo, cateto opuesto es 1 entre cateto adyacente, que también vale 1. Entonces lo voy a dejar así, 1 entre 1, que es igual a 1. Y así tengo las primeras tres funciones, seno, coseno y tangente. Y a partir de estas puedo sacar las recíprocas. Recíproco de tangente es cotangente. Cotangente de 45, pues va a ser el recíproco de 1, pues es 1 también, ¿verdad? El recíproco de 1 entre 1 es 1 entre 1, que sigue siendo 1. ¿Cómo sería el recíproco de coseno? Pues es secante. Secante de 45 grados, pues va a ser el recíproco de esto. El inverso de 1 entre raíz de 2, pues es raíz de 2 entre 1. Y raíz de 2 entre 1, pues me queda únicamente raíz de 2. Cualquier número que divida entre 1, pues me sigue dando el mismo número. Y el recíproco de seno es cosecante. Entonces, cosecante de 45 grados me va a quedar que es el recíproco de 1 entre raíz de 2, que sería otra vez raíz de 2 entre 1. Y raíz de 2 entre 1 es raíz de 2 también. ¿Ok? Y ahí tenemos las funciones trigonométricas, las razones trigonométricas para el ángulo de 45 grados. ¿De dónde vamos a obtener ahora el ángulo de 30 y el ángulo de 60? Ok, si los ángulos de 45 los obtuvimos de un cuadrado, de un cuadrilátero con sus cuatro lados iguales, bueno, pues los ángulos de 30 y de 60 los vamos a obtener a partir de un triángulo equilátero. ¿Ok? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? A partir de un triángulo equilátero. Bien, a ver. Tenemos aquí un triángulo. Vamos a suponer que sí es un triángulo equilátero. Este lado mide lo mismo que este y mide lo mismo que este. ¿Ok? Obviamente, como es un triángulo equilátero, su propiedad es de que cada ángulo mide 60 grados. Cada ángulo es de 60 grados. Bien, pues a partir de este triángulo vamos a trazar una altura, ¿sí? Cualquiera de las alturas, vamos a trazar la que parte desde el vértice superior
y como ustedes saben, las alturas llegan de manera perpendicular al lado opuesto a ese vértice. Y me voy a quedar únicamente con la mitad. Fíjense que se formaron dos triángulos rectángulos. Me voy a quedar únicamente con uno de los triángulos y vean que este ángulo sigue siendo de 60, aquí quedó el ángulo de 90 y acá arriba que tenía un ángulo de 60, al partirlo, al dividirlo a la mitad, me quedó un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Y es obvio porque la suma de sus ángulos interiores debe de ser 180. ¿Ok? Entonces 30 más 60 son 90 y 90 que tengo acá en el ángulo recto, pues ya me quedan 180 grados. Bien, lo que voy a hacer aquí ahora es, fíjense bien, este sí quedó X otra vez, pero aquí como dividí este lado a la mitad, este segmento que es este lado me queda de X sobre 2, me queda de la mitad. ¿Ok? Ahora, aquí lo que conviene es, pues si este es X y esta es la mitad, lo que nos conviene más es asignarle a la X el valor de 2 y entonces X entre 2 es igual a 1 porque este lado mide la mitad de lo que mida la hipotenusa en este caso. Por lo tanto, nos conviene asignarle el 2 a la hipotenusa para que este lado me quede de 1. Y así con Pitágoras puedo obtener el valor de este otro lado, que sería el cuadrado de la hipotenusa, o sea, 2 al cuadrado, menos el cuadrado del otro cateto, que sería 1 al cuadrado. ¿Okay? Continuando con esa operación, me queda 2 al cuadrado, 4, menos 1 al cuadrado, 1. 4 menos 1, 3. O sea que me queda raíz de 3. Este cateto vale raíz de 3. Cuando este cateto vale 1 y cuando la hipotenusa va a valer 2. Entonces, este valor va a ser raíz de 3 para este cateto. ¿Ok? Esos son los valores que conviene asignarle. Ahora, ya que tengo los valores de cada lado, puedo sacar las razones trigonométricas para cualquier ángulo. Voy a empezar con el de 30. ¿Cómo será seno de 30 grados? Pues otra vez, cateto opuesto entre hipotenusa. Para este ángulo de 30, el cateto opuesto es 1. Entonces esto es 1 entre la hipotenusa que es 2. Y ese es el valor. Seno de 30 es igual a 1 medio. ¿Cómo será coseno de 30? Pues coseno, acuérdense que coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces estamos con el ángulo de 30. Cateto adyacente es raíz de 3. Raíz de 3 entre hipotenusa que es 2. ¿Ok? No vamos a realizar la operación de sacarle raíz de 3, raíz cuadrada al 3 y luego dividir entre 2, que lo podemos hacer con una calculadora básica, pero no es un valor exacto, porque recuerden que raíz de 3 es un número irracional, va a tener decimales no periódicas, pero decimales infinitas, no periódicas. Entonces, aquí si lo hacemos de forma decimal, vamos a llegar a una aproximación. Y este valor es el valor exacto, raíz de 3 sobre 2. Ahora, ¿cómo será tangente de 30 grados? Pues la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Como estamos con el ángulo de 30 grados, cateto opuesto es 1 entre cateto adyacente, que es raíz de 3. ¿Ok? Y así nos quedan ya las tres funciones, las primeras tres funciones, seno, coseno y tangente del ángulo de 30. ¿Cómo nos quedan ahora las recíprocas? Pues la recíproca de tangente es cotangente. Cotangente de 30 grados nos va a quedar, pues si tangente era 1 entre raíz de 3, la cotangente va a ser raíz de 3 entre 1. Y raíz de 3 entre 1 es raíz de 3 solamente. La recíproca
la razón que sea recíproca coseno es secante. Secante de 30 grados, pues es el inverso de esto, ¿no? Raíz de 3 entre 2, pues ahora va a ser 2 entre raíz de 3. Y así nos queda. ¿Cuál va a ser el recíproco de seno? Pues es cosecante. Cosecante de 30 grados, pues va a ser el inverso de un medio, que sería 2 entre 1. Y 2 entre 1 es simplemente 2. ¿Ok? Ahí están las funciones ahora para el ángulo de 30. Para el ángulo de 60 grados, pues lo vamos a determinar ahora. ¿Sí? Para no borrar eso, lo vamos a hacer aquí. Para el ángulo de 60, seno de 60 grados, pues seno es cateto opuesto entre hipotenusa, pero ahora estamos hablando del ángulo de 60 grados, entonces el opuesto es raíz de 3 entre la hipotenusa, que es 2. Y así nos queda seno de 60. ¿Cómo será coseno de 60? Pues coseno de 60 es cateto adyacente entre hipotenusa. El adyacente al ángulo de 60 es 1, es el que mide 1, entre la hipotenusa, que mide 2. Y así nos queda coseno de 60. Y tangente de 60 grados, pues la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, el opuesto al ángulo de 60 es raíz de 3 entre el cateto adyacente, que mide 1, pues esto me queda raíz de 3 solamente. ¿Ok? Y por último, vamos a sacar las funciones recíprocas, que serían la recíproca de tangente es cotangente de 60 grados, pues va a ser el recíproco de esto. Si era raíz de 3 entre 1, ahora va a ser 1 entre raíz de 3. Y así nos queda. El recíproco de coseno es secante, pues secante de 60 nos va a quedar, si coseno era 1 sobre 2, pues secante va a ser 2 sobre 1. Y 2 entre 1 es 2. ¿Ok? Y por último, el recíproco de seno es cosecante. Entonces, cosecante de 60 grados va a ser igual a el inverso de lo que era seno. Entonces va a ser, en lugar de raíz de 3 entre 2, va a ser 2 entre raíz de 3. Y esa es la forma de determinar las razones trigonométricas de estos ángulos especiales sin necesidad de usar una calculadora o una tabla matemática. Así de fácil.